Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro penúltimo día de conferencias de la Semana Internacional del Coaching 2025. Yo soy Sánchez Azoé, soy coach ejecutivo y de vida y participo en la Dirección de Educación en el capítulo México de ICF. Y bueno, para ir calentando motores, ¿qué les parece si nos cuentan qué tal han vivido la Semana Internacional del Coaching? ¿Han asistido a otras conferencias? ¿Desde dónde nos visitan? ¿Desde dónde se están conectando? ¿Con qué energía vienen hoy? Y bueno, mientras ustedes van escribiendo por ahí en el chat, que los vamos a leer con mucho gusto, yo les cuento que ICF es la organización de coaching más grande del mundo, con presencia en más de 150 países y tenemos alrededor de 60,000 miembros. Eh, ICF es reconocida por sus altos estándares de calidad y un código de ética único verdaderamente no se encuentra en otras organizaciones y tiene unos valores muy grandes. Y bueno, vamos a ver qué tal nos han escrito por el chat. ¡Ey, qué bien! Desde la Ciudad de México. Qué bueno que vengan con ese espíritu de aprender y disfrutar. Ajá. Y, está genial la ICW. Me alegra mucho leer todas esas cosas. Y bueno, nuevamente les agradecemos su presencia. Y yo me siento muy contento de participar en este espacio de educación continua que sirve para que los coaches estemos actualizados, ¿no? En estos espacios que además son gratuitos, sin fines de lucro, y en donde se ven temas de actualidad, temas de relevancia, como es el tema de hoy, que me complace en moderar, y es la supervisión. Ajá, que bueno, es un juego ahí de palabras, esta supervisión, un lugar para el coach. Y para mí es un gran honor presentar a la ponente del día de hoy, que es Patty Lander. Patty es coach PCC, es ingeniero civil con máster en administración de empresas, profesional certificada como PCC, como habíamos comentado, por la ICF, y tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios y liderazgo en empresas internacionales. Patty se ha formado como supervisora de coaching y trabaja la práctica del coaching con profesionalidad y confianza. Como coach, su enfoque se centra en el coaching ejecutivo y coaching para mujeres, ayudando a líderes a desarrollar su potencial y enfrentar los retos del entorno empresarial, y desde luego con algo que la caracteriza, con una gran empatía y claridad. Patti es apasionada por crear conversaciones significativas, cree en el poder transformador del coaching para impactar positivamente a las personas y desde luego a sus entornos laborales. Y bueno, sin más preámbulo, porque me podría pasar toda la hora diciendo cosas buenas del perfil de Patti. Bienvenida, Patti. Este es tu espacio, a este gran tema que es la supervisión y que es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Luis, por esa presentación tan bonita. Me sonrojaste. Y bueno, vamos. Hoy les quiero hablar de supervisión y antes que nada les quiero aclarar por qué se separa supervisión, ¿no? Y es porque muchas veces cuando uno habla y dice, quieres tener una sesión de supervisión, como que sienten como que hay alguien encima, ¿no? Como que viéndote con la lupa y te van a estar viendo los errores. Es como hay como que ese sesgo con esa palabra. Entonces la dividimos, ¿por qué? Porque sí, es tener como una visión desde afuera, ¿no? Como que estás en un dron y estás viéndote y ahí entonces puedes empezar a darte cuenta de esos puntos ciegos, de esas situaciones que te están pasando y tomar después decisiones y ver qué es lo que necesitas cambiar, ¿no? Dicho eso, les quería comentar, bueno, les voy a poner mi presentación. Eh, ¿Me avisan por favor si la ven? ¿Ya? Sí, Chévere. sí Ok. se ve. Entonces, la supervisión así dividida es un lugar para el coach. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos sentir como en un espacio vacío o nos podemos sentir un poco solos.
porque nos puede dar de repente un poquito de vergüenza reconocer ante otra persona, ups, perdí presencia, ups, me quedé sin pregunta, ups, me pasó esto, o hasta no soporto a mi cliente, ¿no? Hasta esas cosas pueden pasar, ¿no? Entonces, como que nos da un poquito de celo, de vergüenza reconocerlo. Y para eso está el espacio de supervisión. Yo me lo imagino como, imagínense, como, valga la redundancia, como si estuvieran en una sala con un amigo, hablando de tú a tú, sin juicios, siendo bastante vulnerable ambos lados, tanto el supervisor como el coach. Y por eso la supervisión yo la veo como ese lugar para el coach, porque nos cargamos de las emociones, de las situaciones que pasa nuestro cliente y en algún lado tenemos que desahogarlas. Entonces, algo que antes de empezar mi presentación les quería comentar, que cómo llego yo a la supervisión, ¿no? Y para mí, yo digo que es como una historia de amor. Y como toda historia de amor, hay un comienzo. Y ese comienzo surge con un evento como este de la ICF, donde se hizo una demostración de supervisión. Yo quedé impactada, la verdad. Me impactó mucho ver lo que se logró en esa sesión, a pesar de que había muchas personas viendo, que apagábamos las cámaras, todo eso, pero y también lo que me movió a mí, y yo no era la coach supervisada, yo estaba solamente observando. Y yo dije, si eso me pasó a mí solamente observando, imagínate qué puedo lograr si yo voy a una supervisión individual. Y así hice, busqué una supervisora, tomé unas supervisiones porque tenía en ese momento 2 casos que me hacían mucho ruido, y la verdad que eso fue para mí una transformación. Y lo más importante fue que esa transformación no solo me impactó a mí, impactó también a mi cliente. ¿Por qué? Porque en ambos casos, que como les comenté eran 2 casos que tenía, yo sentía que no estaba haciendo la Patricia al 100% coach, ¿no? Había muchas cosas, muchos ruidos en las sesiones y eso como que me iba generando como una bola de nieve porque me empezaba a sentir insegura, me empezaba a sentir incómoda, tenía voces en mi cabeza y diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y con la supervisión fue así como que, ¡ah! Mira lo que me está pasando. Y ahorita vamos a hablar de eso, qué es lo que nos está pasando. Pero antes y para meterme ya más en materia, quería hacerles una pregunta y por favor contéstenme si sí o no en el chat, ¿no? Entonces entonces piensen, ¿les ha pasado cuando han hecho sesiones de coaching que lo que trajo tu cliente te tocó tanto que te costó mantenerte enfocada o enfocado en el proceso? En el momento todas las respuestas, Pati, son sí, ¿Mm? Sí. sí, Fíjense que no hay no un son solo no. únicos. No son únicos, nos pasa a todos o nos pasa mucho, pues, por no vamos a generalizar tanto. Esta pregunta, ¿sentiste alivio cuando ese coachee te canceló la sesión? Puede que nos dé vergüenza admitirlo, pero a veces ahí como que, ay, qué bueno. No sé si les ha pasado alguna vez. Casi todos han respondido que sí. Aquí sí hay un poco más de nos, de Claritza, de José Luis Yáñez, de Ya, Richard Smith, ¿no? ok, Lucy, pero la gran mayoría sí. sí. La otra pregunta, ay, después de una sesión, ¿sigues dándole vueltas a algo que ocurrió en ahí? O lo que no ocurrió también puede ser lo que dijiste, lo que no dijiste, te sigue atormentando. Y, y aquí, ojo, no quiero decir que estoy en la sesión, terminé y uno siempre reflexiona sobre las sesiones, porque yo creo que es un ejercicio que casi todos o todos lo hacemos. Pero es que al día siguiente está, oye, es que, ¿por qué no le dije esto? ¿O por qué le dije aquello? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué hice esto? ¿Qué fue lo que sentí? Y pasan varios días y estás ahí. Y a lo mejor pasa un tiempo y de repente ¡pum!, te surge
una sesión que tuviste hace años con, ¿por qué yo hice esto? ¿Les ha pasado? Sí, aquí hay respuestas de a veces, alguna vez, a veces. También tenemos en Facebook a la gente participando, ahí le dice que sí. Ya, qué bueno. Y otra, y esta va mucho con los coaches que son internos, ¿no? Les preocupa los sesgos que puedan tener con relación a su coaching. Puede ser un coachee externo, pero pasa mucho y es un tema recurrente en los coaches que son internos. ¿Por qué? Porque están en un ambiente donde ya tienen información del cliente y de repente a lo mejor es tu amiguito o te cae bien o a lo mejor no te cae bien o a lo mejor alguna vez le pediste algo y no te lo dio. O sea, hay ciertos sesgos que te pueden estar afectando. Entonces, o también ese sesgo te puede pasar con un cliente externo, ¿no? Que de repente puede ser temas de nacionalidades, temas de género, cualquier cosa que tú digas, uy, me está afectando a mí como coach en mi relación con el cliente. Y aquí las respuestas también son variadas. No, alguna vez, sí, 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 sí. más variada. Que no es que nos tiene que pasar todas esas cosas porque hay muchísimas más situaciones que nos pueden estar pasando. Pero lo que quiero traerles acá es que reflexionemos y digamos que, y pensemos, ¿no? Que cuando nosotros terminamos una sesión, no se cierra y ya hasta la próxima, ¿no? Y durante la sesión nos suceden cosas que pueden afectar la efectividad de nuestra sesión. Y es ahí donde entra la supervisión como ese elemento para trabajar, ¿no? Esas inquietudes, esos desafíos, esas creencias que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las vamos a explorar dentro de la supervisión en un sistema que vamos a ver más adelante, donde no solamente está el coach y el supervisor, también va a entrar el cliente, ¿no? Y eso es muy importante, que se los comentaré más adelante. Entonces, También tienes un comentario de Richard que dice, no soy coach interno, pero sí a veces me preocupan temas de mi relación con mi cliente fuera del coaching. mm, exacto, exacto. Entonces, a veces esos temas son los que podemos traer a la supervisión, porque exactamente no es mentoría, no estás hablando de competencia, es más bien las emociones, es más bien qué es lo que está sucediendo en ese contexto, ¿no? En ese sistema coach supervisor o, perdón, coach coachee, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hacen ustedes cuando después de la sesión que se quedan como acá ahí rumiando, diría yo, con esas preguntas? ¿Qué hacen ustedes con eso? ¿Dónde lo colocan? ¿Lo guardan? ¿Lo escriben? ¿Lo ignoran? ¿Lo tratan de tapar? ¿O se quedan cargando ese peso sesión tras sesión? E inclusive, no solamente con la sesión con tu cliente, sino con los otros, ¿no? Porque si esas situaciones nos afectan nuestra confianza, no solamente con ese cliente vamos a entrar con baja confianza, ¿no? Con baja seguridad, sino también con los demás clientes. Entonces, es ahí donde la supervisión juega este papel importante. Imagínense hablando con un amigo, hablando con una persona de tú a tú, porque conoce el tema, porque también es coach y te va a ayudar dando su visión, te va a ayudar a que veas la situación de una manera diferente, empezar a ver esos puntos ciegos. Yo siempre he dicho que el coaching es como abrir ventanitas y vamos ampliando nuestra visión. Yo creo que ahora la supervisión también nos permite no solamente ver lo plano, sino empezar a ver para los lados y esos puntos ciegos que no tenemos y nos empezamos a mover aún más para nosotros como coaches ser cada vez mejor. Entonces voy.
Entonces, bueno, ¿qué es la supervisión? Aquí me voy a permitir leérselo. La supervisión es un espacio de reflexión donde el coach, es decir, ustedes traen al supervisor dilemas que pueden ser éticos, desafíos, los desafíos emocionales, identificaciones con los clientes o cualquier otro tema en lo que lo personal llega a afectar tu práctica profesional. Y lo que es más bonito de la supervisión es que es un diálogo entre el supervisor y el coach reflexivo y colaborativo, porque estamos hablando de una relación entre iguales. Y eso es lo que es bonito y lo que te permite la supervisión, es que el supervisor te muestre cómo se está sintiendo inclusive cuando le estás contando sobre el tema o el caso que estás trayendo y cuando le dices, quiero responderme esta pregunta con relación a este caso particular sobre este cliente. Y ahí el supervisor, perdón, cuando te escucha, también le pueden pasar cosas y te las pone. ¿No? Y es lo que llaman en el modelo de los 7 ojos de Peter Hawkins, que es uno de los modelos que se utiliza para la supervisión y es con el que yo me formé, es cuando tú dices, bueno, hay como un proceso paralelo. Oye, yo estoy sintiendo esto, me está pasando contigo esto. ¿Crees que a ti también te pasa lo mismo con tu cliente? ¿O puedes ver que eso afecta a tu cliente? Entonces, hay como un proceso paralelo que muchas veces nos permite abrir los ojos y darnos cuenta de las situaciones que estamos viviendo como coaches. Pero así. Fíjate, ay, perdón, qué valioso es esto de de este concepto de supervisión y que se está mostrando, porque en el chat, por ejemplo, ante la pregunta de ¿y qué haces? Muchas respuestas fueron que lo llevaban a coaching o con otro coach. Entonces, bueno, ahora hay esto que está especializado para dar voz a todo este tipo de cosas que nos pasan, ¿no? Exacto, y justo fíjate que esta lámina es como, así como nosotros cuando estamos en una sesión de coaching, vamos a empezar un proceso, explicamos la diferencia entre coaching, mentoría, terapia, etcétera, etcétera. También hay que explicar la diferencia entre coaching al coach, que es cuando empezamos, vamos y buscamos a coaches porque, oye, me pasó algo, la mentoría y lo que es la supervisión. ¿Qué pasa? En el coaching al coach nos enfocamos en el ser del coach solamente, pero no en su práctica. No estamos viendo, entramos solamente como que en su emoción, que es parte de la supervisión. Una parte de la supervisión toca eso, hacerle coaching al coach, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque hay otros elementos, porque está un cliente involucrado. Mientras que la mentoría se enfoca en las competencias. Tenemos un mentor que te ayuda a desarrollar esas habilidades a partir de las observaciones sobre el caso que tú le traes de cuando lo escucha o lo lee, etcétera, ¿no? Entonces, el mentor, que es una persona que a veces lo vemos como un poquito más arriba porque a lo mejor tiene más conocimientos, esa persona lo que se va a enfocar es en las competencias, en nuestro caso de la ICF, pero también puede ser de otras federaciones, que te dicen, estas son las competencias para que seas considerado un coach profesional. Entonces ellos van viendo los indicadores, oye, te faltó esto, si lo hiciste, no lo hiciste, esto está muy vago, mejóralo, oye, esto está muy bien, etcétera. Que en la supervisión no, en la supervisión también podemos tocar temas de habilidades. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando traen el caso, hablan del cliente, dice, oye, perdí esa presencia porque me quedé conversando y estar pendiente, no, no lo hagas, sentí esto. Yo tuve un caso hace poco, si me permiten compartírselo, de una persona que llega a supervisión y me dice, cuando mi cliente me trajo el tema, yo sentí un espejo. O sea, el tema que trajo, la situación, cómo lo trajo, decía, era mirarme a mí. Y ella me dijo, eso me hizo hacer una sesión
muy superficial. ¿Por qué? Porque perdió presencia. Y estuvo, o sea, como que en esa conversación de lucha, no, ponle foco al coachee, pero esto me pasa a mí. De hecho, me decía, hubo preguntas que me vinieron, no las dije, y al final se dio cuenta era porque le daba miedo, porque eran preguntas que se estaba haciendo ella a sí misma. Entonces, una vez ya que trabajamos en la supervisión esos temas, se da cuenta cómo la está afectando, bueno, ya puedes tomar decisiones y empezar a moverte para que no te vuelva a suceder y tú también ofrecerle un servicio mejor a tu cliente. Y entonces la supervisión se enfoca en esa relación, en la del coach con el cliente. Por eso siempre se dice que para que haya supervisión tienen que haber tres actores, que es el supervisor, el coach y el cliente. Si no existe el cliente, básicamente es un coach al coach, no un coaching al coach, perdón. Entonces, fíjense, en el coaching al coach está el coach y el coach cliente, donde hablamos más sobre el ser del coach. En el mentor coach está el mentor y el coach, donde se habla más que todo o se enfoca en lo que es las habilidades, ¿no? En la parte técnica. Mientras que en la supervisión, ahí hablamos tanto del ser del coach, de quién es el coach, y cómo afecta ese quién del coach en la supervisión, en su proceso, ¿no? En sus sesiones con ese cliente. Y por eso es que el Ok. cliente es tan importante que esté presente en la conversación. Ajá, me ibas a hacer algo. Sí, Pati, Brenda te pregunta, ¿pero quién hace la supervisión? Es decir, ¿qué características, formación debe tener el supervisor? Mira, el supervisor eh, es un coach y para hacer supervisión tiene que ser del mismo nivel o más alto. Es decir, si tú eres un supervisor ACC, o sea, que tienes ACC, tienes que supervisar solamente ACC y así PCC para abajo y MCC a todo el mundo, ¿no? Normalmente las escuelas sí te exigen que tengas un mínimo de horas, es decir, que seas PCC o si no has obtenido la credencial, por lo menos que tengas las 500 horas de experiencia, ¿no? Usualmente las escuelas, pero bueno, eso puede variar. Y lo otro que se necesita, tener una certificación, haber hecho un programa de supervisión, que hay diferentes escuelas y hay diferentes modelos donde tú te certifiques y puedas entonces ejercer esa, esas supervisiones, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Entonces, aquí fíjense que, como yo les decía, la importancia del cliente, porque si no está en el cliente, vuelvo a repetir, sería un coaching al coach. Entonces, tenemos como que dentro de la supervisión hay un poquito de coaching al coach, está la mentoría, pero no solamente eso, sino más allá. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la supervisión y basada en el modelo de los 7 ojos de Peter Hawkins, que es con el que yo me formé, hay otros modelos. Él habla de dos sistemas, ¿no? Hay un sistema que es el sistema del coaching, donde está el coach y el cliente. Y por el otro lado está el sistema del supervisor y el coach, donde ¿quién está en el centro? El coach, por supuesto, porque a él es el que le estamos ofreciendo el servicio. Pero alrededor de todo eso también hay un contexto. Y esos contextos pueden afectar tanto al coach como al cliente e inclusive al supervisor, esa relación. Entonces, claro, si no aparece el cliente, sino sencillamente el coach se dice, me está pasando esto, y es como una sesión de coaching, no podemos ver cómo son esos sistemas y cómo esos sistemas se están afectando o están influenciando. Entonces, ahí lo importante es que ustedes van a ver cuando vayan a una sesión de supervisión, siempre les van a decir, tráeme un caso real, y trae una pregunta, porque normalmente dentro del caso a lo mejor hay varias cosas que nos movieron, pero si hay como una pregunta principal ahí que tú dices,
¿qué me pasó? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hizo que yo dijera esto? ¿O qué hizo que yo esté tan incómoda? Esa pregunta es la que al final de la sesión vas a ir contestándola. Y vamos a ir viendo dentro de la sesión, como les digo, como que diferentes. Vamos a entender quién es ese cliente. ¿Por qué? Porque ese cliente nos da mucha información con relación al coach. No es lo mismo un cliente que te llega a través de una plataforma, por decirlo, a un cliente que te llega porque te lo recomendó un amigo. Si bien en ambos tú quieres quedar bien, ya la influencia de que un amigo te recomendó, tienes como que esa presión extra y muchas veces pasa, se dan cuenta, ah, no, es que me presiono más con este cliente porque me lo recomendó un amigo o porque es mi primer cliente con esta empresa que me contrató y quiero quedar bien, ¿no? Entonces empezamos ahí a ver ese contexto, ¿dónde trabaja el cliente? ¿Quién es ese cliente? ¿Cómo te sientes con ese cliente? ¿Cómo es esa relación del coach con el cliente? ¿Qué tan abierto es? ¿Qué tanta confianza? ¿Cómo te sientes cuando tú dices, oye, con este cliente siento que sí se abre conmigo? O hay otros que uno dice, Dios, qué duro está. Esto no logro, ahí hay una barrera, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Entonces ya eso nos va como medio predisponiendo, ¿no? Tengo esto muy, muy difícil y nos va generando mucho peso dentro de la sesión. Entonces, por eso es importante el cliente. Aparte, a veces hay como que esa transferencia o también está esa sentirnos que andamos como en un espejo, ¿no? Eso también nos afecta. Y saber cuál es el ritmo que nosotros llevamos la sesión. Es como, imagínense, hacerle un, un retroceso a la película y poderla volver a ver, ¿no? Pero esta vez no la vamos a ver desde lo plano. Esta vez vamos a empezar a movernos desde arriba, desde los lados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te estás viendo tú con relación al cliente? Tu coach con relación a ese cliente. Y ahí está lo bonito. ¿Por qué? Porque aquí, cuando empezamos a hablar, empieza también el sistema con el supervisor. Cuando el supervisor empieza a hacer las preguntas sobre cómo es ese cliente, cómo está la relación, qué le dijiste, qué no le dijiste, qué siente tu cuerpo cuando estás en la sesión o cuando te dijo tal cosa, el supervisor empieza a entrar ahí y también empieza a sentir cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, uy, a mí también me ha pasado eso con algún cliente o no, eso nunca me ha pasado, pero tú me lo estás contando y me siento súper estresada. Nunca me ha pasado, pero tú me cuentas eso y me estreso. ¿Será porque? Y lo va poniendo, ¿no? Es una manera de compartir y es por eso lo bonito de la supervisión, que es como un tú a tú, es, es como una charla entre amigos, pero tú sabes, ese amigo que te dice de verdad todas las verdades, ¿no? Y que te hace ver las cosas, no solamente, ay, sí, qué lindo, qué bonito, sino te hace ver las verdades. Y entonces ahí es cuando uno entra y dice, wow, me movió, voy a cambiar, me estoy dando cuenta que tengo este sesgo o me estoy dando cuenta que no es solo con este cliente, eso también me pasa en otras sesiones. A lo mejor no tan marcado, pero me ha pasado. Entonces ahí empezamos nosotros como coaches a desarrollarnos, a transformarnos, a crecer. Y eso es lo que nos permite la supervisión. Y también es el contexto, como les había comentado antes, hay un contexto que hace que a ti como coach te afecte. Les voy a dar un ejemplo de una supervisada que tuve. Ella me dice, esta es como la cuarta sesión que tengo con esta persona. Las primeras fueron maravillosas, de verdad que es una persona que quería hacer un emprendimiento, ¿no? Una persona de bajos recursos que quería hacer un emprendimiento. Y me dice que lo movió, que todo, que lo logró. Y un día le llegó, sí, ya hice, estoy haciendo esto, entonces estoy vendiendo comida, estoy haciendo esto, lo otro. Ella hasta le compró galletitas, todo. Pero me dice que se dio cuenta que en esa sesión ella no hizo coaching. O sea,
se entusiasmó tanto con el avance de él, que empezó casi que a ayudarlo a hacer un plan, o sea, fue más una consultoría. Y claro, ella después, cuando está terminando la sesión, se da cuenta, o sea, yo no estoy haciendo aquí, entonces trató de recuperar la sesión, pero ya el tiempo no le daba. O sea, ¿qué fue lo que me pasó? Y en la conversación, y en esa, hablando los diálogos y viendo qué es lo que pasó, hubo una pregunta que la movió mucho, que fue, ¿crees que la diferencia de nivel social, socioeconómico, te afectó en tu percepción o en tu trabajo como coach? Y se dio cuenta que sí, que ese contexto la afectó a ella y como que quería ayudarlo, pero tú sabes, esa ayuda de que yo te doy, te compro la galletica, no ese apoyo que es lo que damos, ¿no? Que era, yo me acuerdo cuando yo estudié coaching, nos decían, no es lo mismo ayudar que apoyar, no digan que ustedes ayudan, ustedes apoyan, acompañan. Y ella se dio cuenta ahí que ella lo que estaba era como que, bueno, ayudándolo a que lo logre, pero realmente no estaba haciendo coaching. Y eso es lo bonito, ¿no? Las cosas, yo lo veo y digo, wow, el contexto y también el contexto que a uno lo envuelve puede afectar esas sesiones, ¿no? Entonces, aquí en esto, en este sistema que les mostré antes, hay algo que es bien interesante, ¿no? Que es lo que como que lo que movemos, ¿no? Lo que nos mueve y es donde vemos los puntos ciegos, los retos, todo lo que le está sucediendo al coach. Y una es qué está pasando, tenemos que ver qué está pasando entonces entre el coach y su coachee, que el coach no está viendo, ¿no? Ahí nosotros como que desde esa mirada un poquito más de afuera empezamos a notar, ¿no? Por ejemplo, puede ser el contexto. Puede ser que se está reflejando en la persona y ahí vamos haciendo preguntas. ¿Qué resonancia a mí como supervisor o supervisora me genera el caso cuando pasa? Que era lo que les comentaba antes. A veces uno puede decir, oye, me estás contando eso, yo estoy estresada, me dio calor. ¿A ti te pasa eso? O sea, le explicas un poco qué es lo que te está sucediendo, se lo pones al coach a ver si hay como ese proceso paralelo entre el coach y su cliente, o si también está sintiendo que eso le está pasando con el supervisor, ¿no? Que hay como que ese estrés, esa cosa. Entonces, ahí eso te permite como que ir ampliando tu mirada y reflexionando aún más. Y lo otro es lo que nos está diciendo este sistema que puede ayudar al coach, perdón, a ver algo nuevo. O sea, cuando vemos todo esto, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hace tilín, tilín, tilín ahí por ahí? Que le podamos traer al coach y que el coach se dé cuenta y se mueva, ¿no? Y se dé cuenta que algo le está pasando, que ya lo sabe que le está pasando algo, pero ¿qué hay detrás de eso que le está pasando? ¿No? Entonces, al final, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, alguna duda, comentarios. Sí, hay dos comentarios. Justo cuando empezabas esta lámina, Patti, Richard nos pone, dar más cuenta de lo que me está pasando a mí como coach cuando estoy trabajando con mi cliente. Ajá. Ujú, Y Luis Enrique Gastelum dice, los clientes más difíciles para mí son los patrocinados. Distingo dos sesgos, actitudes principalmente. El que actúa como cliente ideal y el yo no vine por decisión propia. Me mandaron. Actualmente lo estoy trabajando con un mentor para revisar mis competencias desde los marcadores ICF. Lo que sigue será con un supervisor para trabajar quién estoy siendo, desde dónde estoy observando a esta circunstancia. exacto, exacto. Y si me permite, te voy a compartir un ejemplo que me pasó a mí y es uno de los que llevo a supervisión. Y yo tenía una cliente que era una alta directiva en una empresa. Pero era o sea, en la pantalla tú veías que era una persona que se imponía, ¿no? Era como fuerte, se imponía, o sea, tenía una presencia que casi que llenaba toda la pantalla, este, y era una persona, pero con muchísimos méritos, con una persona que hablaba de una manera como que muy firme,
Y yo al principio, o sea, de verdad, me sentí como que, ¿y ahora qué hago con esta mujer? O sea, como me sentí pequeña y eso fue lo que descubrí en la supervisión, que yo con ella, o sea, s- la veía como que aquí arriba y yo chiquitica como que, wow. Y eso que yo sé de negocio porque trabajé en desarrollo de negocio, esas cosas, pero la veía como que tan, tan como endiosada, pudiéramos decir, aunque un poco exagerado, que entonces las preguntas a veces como que las tenía que pensar demasiado porque me sentía juzgada por ella, me sentía evaluada por ella. Y por eso era la Patricia pequeñita cuando estaba como coach. Entonces, claro, yo me mortificaba y decía, siento que no estoy avanzando, que me estoy quedando muy superficial. Lo llevo a supervisión, hablamos, me pregunta y que sí, hacemos toda la sesión y uno de los mayores descubrimientos que yo tuve es, ella me hacía sentir pequeña. Entonces trabajé en eso de que, ¿por qué me voy a sentir pequeña? Nosotros los coaches no tenemos que saber de todo. Tenemos que saber recursos humanos, de finanzas, de esto, del otro, de emprendimientos, de la vida, de todo. No, nosotros acompañamos con las preguntas, con nuestra curiosidad, con todo. Y entonces fue cuando dije, no, ya va, reacciona, Patricia. Ella, y de hecho se lo comenté, ¿no? A ella, oye, al principio me sentí un poco intimidada por ti y después, bueno, seguimos el proceso, fue un buen proceso, pero creo que si yo no lo hubiera llevado a supervisión, hubiéramos quedado en un proceso, tú sabes, lineal, plano, sin mayor impacto para ella, que es la idea, ¿no? Que ellos, nuestros clientes se lleven lo mejor y vean qué es lo que pueden lograr. ¿Alguna pregunta? Paola, le encanta cómo explicas todo este proceso y además te agradece ese testimonio tan poderoso Sí, que nos compartes, Pati. sí, gracias. Yo creo que eso lo que también me ha abierto a mí la mente es la supervisión, como que no tener vergüenza de que en algún momento se me fue alguna competencia o varias, o que en algún momento no supe qué hacer o cuánto me afectó. ¿Por qué? Porque el espacio es para eso, para nosotros ser vulnerables y podernos entonces reflexionar, vernos a nosotros, porque si no, si estamos cerrados, no, yo soy perfecta, yo lo hice así, no es culpa del coachí que no se abre y no vamos a avanzar, ¿no? Y por eso lo que nos permite la supervisión es eso, uno, cuidarnos como coach. ¿Por qué? Porque oye, a veces oímos cosas que nos impactan, aunque no nos haya pasado a nosotros, ni nos sintamos identificados, pero nos mueven, ¿no? A veces nos cuentan historias que tú dices, wow, qué difícil, pero no nos podemos quedar en eso, ¿no? La idea es acompañar a nuestros clientes. También es reflexionar con propósito, ¿no? Es, yo reflexiono, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que sí estoy viendo? Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a avanzar. Luego es recuperar claridad. Y es eso, ¿no? Cuando te genera mucho ruido una sesión o cuando estás muy inquieto por una sesión, como que no nos tomamos esa pausa. O sea, como que nos quedamos con ese ruido ahí. Cha, 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 cha. O lo tapamos, no lo veo. Cual avestruz, meto la cabeza debajo de la tierra y no veo nada, y sigo. Pero ahí está, ese ruido. Entonces, en la supervisión te permite, ¿no? Cuando te empiezas a ver, te permite ver, oye, me afectó esto, me sucedió esto, pero bueno, ahora me enfoco porque ya lo estoy entendiendo. Y crecer sin juicio, ¿no? Porque es un espacio de crecimiento, es un espacio grande para que nosotros como coaches podamos seguir formándonos, donde vemos lo que nos está afectando y es donde un espacio donde te puedes mostrar con tus errores, donde puedes explorar y puedes aprender mucho a confiar en ti, ¿no? Y a confiar en tu supervisor, porque a veces sí nos pasa. Yo siempre digo que
nosotros nos metemos y tal vez eso me acuerda al náufrago de Giovanna cuando lo puso en la primera presentación, ¿no? Que está ahí solito y le vienen las ayudas. A veces nosotros como coaches, por esa misma vergüenza, como que no, 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 y no lo hablamos, ¿no? Nada más nos vamos hacia las herramientas, hacia las habilidades y las competencias, no, sí, estoy aquí, estoy allá, pero no nos vemos a nosotros que nos está moviendo, que nos revolvió tanto y cómo eso me afectó mi ser coach, ¿no? Y cómo eso también impacta al cliente, porque al final todo eso impacta al cliente. Entonces, esto para mí es un regalo que da la supervisión. Cuando tú creces, tu impacto se expande. Mejora tu calidad como coach y también le trae beneficios, no solo a ti, porque la supervisión trae beneficios a uno como coach, le trae los beneficios al cliente. ¿Por qué? Porque al tú ya sentirte más seguro, al tú sentirte como que más ligero, cuando tienes esa reflexión, oye, me está pasando esto que ya me pasó y es por esto o por aquello, ya tú puedes como reenfocarte en la sesión y no quedarte en esa conversación paralela que a veces, si lo vemos como una pizza, el cliente quedó nada más un slide y todo lo demás es esa conversación de uno, ¿no? Porque puede pasar. A veces es chiquitica esa conversación, pues siempre hay una conversación y es mínima, pero otras veces empieza a ocupar ese espacio y no profundizamos, tenemos sesiones que el cliente a lo mejor sí, puede ser que sí se llevó alguna reflexión, pero pudo haber dado más. Pudimos haber, como dicen muchos coaches, haber pelado esa cebolla mucho más, ¿no? Llegar a la capita. Y algo que también las organizaciones también se benefician. ¿Por qué? Porque si tú eres un coach interno o un coach externo que está dando un servicio a una organización, por supuesto que vas a tener un mejor rendimiento, los resultados se van a ver, ¿no? Vas a tener unos procesos que fluyan mucho más eficaces y entonces eso va a hacer que la organización, por supuesto, tenga mejores empleados. Y también, inclusive, cuando estamos en la organización y tenemos al equipo de coaches internos o la persona que es coach interno, ya cuando empieza a ver el impacto que puede tener su contexto dentro de la organización o cuando empieza a ver lo que le está sucediendo, también puede generar nuevas propuestas, nuevas herramientas, puede generar hasta nuevos espacios, porque entonces se empieza a atrever a expandirse, ¿no? Entonces, yo creo que eso es así como cuando uno lanza la piedrita en el río o en el agua que se van haciendo esas ondas expansivas. Entonces, la supervisión es eso, pum, es lanzar la piedrita y después vamos creciendo nosotros, el cliente y las organizaciones en el caso que apliquen, ¿no? Pues no siempre aplica porque pero inclusive, si te pones a ver, aunque una organización no sea la que nos contrató y vino alguien, oye, quiero, porque no sé, estoy en un periodo de transición, estoy, no sé, quiero que me asciendan, quiero hacer mi plan de carrera, eso también beneficia a la organización y ahí me hace recordar, y si Gaby está aquí, que me corrija, eso es una externalidad positiva, ¿no? También de las charlas de la otra vez, ¿no? Entonces, si yo mejoro como coach, y le doy un buen servicio a mi cliente, aunque no haya sido contratada por un sponsor, por una empresa, él también va a generar un mejor, o sea, va a ser una mejor versión, aunque suene a cliché, pero va a trabajar mejor, va a estar mejor, va a tomar mejores decisiones. Entonces, por eso yo les digo que cuando crecemos, que eso es lo que nos da la supervisión, es impacto sexto. No sé si tengan alguna pregunta, porque ya yo tengo. Y te leo dos comentarios que vienen mucho al caso con esto, Patti. Ujú, Uno es de Paola Guerra que dice, yo también puedo decir que más que agradecida con mi supervisor, siento que ha sido un espacio que me rehumaniza y donde reconecto con la compasión conmigo misma. Siento que además del beneficio en mi bienestar, mejora la calidad de mi coaching. Gracias, Richard Smith. ujú. Ah, Eh,
Y Richard también nos comenta por su parte, mi experiencia es que la supervisión me da más confianza en mi coaching al tener mayor conciencia de lo que me puede pasar con mis clientes. Y yo de manera personal, que no está aquí mi supervisora, que es Natalie, pero también les comparto que es un espacio bastante seguro, ¿no? En donde realmente puedes darte el lujo y no porque uno sea perfecto, pero te puedes sentir muy cómodo diciendo, esto lo hice fatal, ¿no? Y sin un juicio, como lo es el coaching, y desde luego encontrando el por qué esa conexión, creo que es muy bueno, muy benéfico, porque ya no es que no vayas a cometer el mismo error, más bien es que sabes por qué estás actuando así, ¿no? Es muy refrescante. Exacto. Sí, y fíjate qué interesante lo que dice, ¿no? Es ese espacio donde te sientes seguro. Y yo a veces pienso, ¿por qué yo le pido a mi coachee que se sienta seguro conmigo, pero yo viendo para el otro lado temo o no me siento tan segura, ¿no? De abrirme. O sea, nuestros coaches se abren con nosotros, ¿no? Y muestran esa confianza de ese espacio que le estamos dando a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces decimos, ay, no, eso me da pena. Y la idea del supervisor es eso, es sin juicio, porque de verdad los casos se repiten, son muy frecuentes, eso de que me faltó confianza, se me fue la presencia, oye, me identifiqué demasiado con el cliente o hubo un problema ético aquí que tengo esta duda que no sé si lo manejé bien o no, qué debía haber hecho. Hay muchas preguntas que el caso a lo mejor es diferente, pero la pregunta va a ser más o menos la misma, ¿no? Entonces, nos pasa todo, y aunque no nos pase, porque voy a ponerme en modo mamá, si todos se tiran por un barranco, tú te vas a tirar. No, no es porque le pase a todos, sino es que yo lo necesito, me está afectando mi rendimiento, está afectando mi relación con mi cliente y con mis otros clientes puede ser que también. Entonces, ¿por qué nada más irme a lo que es la herramienta y si me permito ser vulnerable mostrando una grabación donde de repente, uy, la competencia tan no me quedó tan bien o me faltaron ciertos indicadores? Piensa que ahí nos abrimos un poquito más, pero en esta que es nuestro ser, el ser coach, como que tenemos un poquito más de recelo. Y yo los invito a que no, que aprovechen las supervisiones y es algo que nos hace enriquecernos como coaches, tanto la mentoría como la supervisión. Yo creo que son complementarias, ¿no? O sea, tenemos que hacer mentoría cada cierto tiempo, igual hacer supervisión. Y, y eso van a ver que es así como que irse soltando esas mochilas pesadas que tenemos. Y, Pati, Ujú. alcanzo a leerte algunos comentarios también. Este, de Chiorenday dice que he tenido la oportunidad de recibir supervisión en varias ocasiones y ha sido un antes y después en las sesiones de coaching. Y hay una pregunta de Richard que dice, ¿qué piensas de reflexionar sobre éxitos en el coaching? No sé si leí bien la pregunta. Sobre reflexión, o sea, en la supervisión reflexionar sobre éxitos. Sí, Pati, porque mucha de la conversación ha sido traer inquietudes a la supervisión y no sé qué opinas de traer éxitos, cosas que nos pasó muy bien en el coaching y explorar lo que sucedió para que algo, algo pasó muy bien. Ujú. Sí, eso es perfectamente válido y tienes razón, ¿no? A veces como que nos enfocamos así como en las noticias que siempre son como que las cositas que no son tan bonitas, pero sí, eso es válido. ¿Por qué? Porque al final es entender quiénes somos nosotros como coaches. Y cuando tenemos esos éxitos, cuando sentimos, oye, me siento orgulloso, estoy feliz o este proceso fue muy exitoso, también tenemos que ver, oye, ¿qué pasó? ¿Cuál era ese como el mood o qué era lo que me estaba pasando que me sentí
así, ¿no? De repente estabas más relajado, te das cuenta de que no tenías presiones, qué sé yo, te empiezas a dar cuenta y después lo puedes replicar, inclusive, ¿no? Para los otros procesos, ponerte como que en ese modo de lo voy a hacer. No sé si te contesté, Richard. Gracias. Bien. Diga. Algunos comentarios más es de Mariló. Gracias, Patricia. Adoro la supervisión. Siempre, ay, ya me lo moví. Siempre es espacio seguro donde me miro con compasión para poder mirar al otro con mayor compasión, empatía, amor, expansión. Y bueno, Paola pone, es el sesgo cognitivo negativo. Supongo yo que era referente al comentario a lo mejor de Richard. Y Lucy Reyes nos pone, gracias Patricia por este regalo. La supervisión nos ayuda a ver lo que no vemos en nosotros mismos frente a nuestros clientes y a seguir creciendo en búsqueda de seguir dando lo mejor de nosotros para acompañar a nuestros clientes a trascender en sus propios objetivos personales. Andy López te dice, gracias Pati y muy buena presentación. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Y quería, perdón, ¿ya? no, el último comentario de Gaby Quesada es la supervisión es un arma secreto es un arma secreta del coach. Y yo creo que tiene mucha razón. Es Sí. tan recomendable. Perdón, ahora sí, Pati. No, bueno, ya sí me quería despedir y darles las gracias a todos por estar aquí presentes, por sus intervenciones, por sus preguntas, por sus comentarios. De verdad, me siento muy, muy honrada de que ICF me haya hecho esta invitación. Y bueno, aquí les dejo mi contacto en caso de que quieran hablar conmigo. Y también, bueno, mis redes para que me sigan, etcétera, etcétera. Y ahorita le voy a ceder la palabra a Luis. Sí. Muchas gracias, Pati. Nosotros estamos encantados de esta presentación. Nos gustó muchísimo, como siempre, con mucha calidad. Creo que es un tema que ya tenemos que estar practicando como coaches, ¿no? Este es desde mi punto de vista, el tener nuestras supervisiones, creo que ayuda muchísimo. Yo, he querido muchísimo el proceso, no saben lo enriquecedor que es, y bueno, muy recomendable. Pati, te lo agradecemos muchísimo en ICF México, de la cual formas parte. Muchas gracias y los esperamos. No se pierdan estos dos últimas conferencias que van a estar muy buenas. Ujú. Gracias. Gracias, muchas gracias por su Gracias. asistencia. Feliz